Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios a través de la Escuela Sabática. Y estoy muy contento, otro día más que el Señor nos regala y otro día más que puedo estar con ustedes para que estudiemos la Palabra del Señor, para que podamos sacar lecciones maravillosas de la Palabra a través de lo que estamos estudiando este trimestre, que son los Salmos. Un libro que diría yo es uno de los libros dentro de los menos estudiados, es uno de los que más se estudia. No es tampoco el más abandonado de todos. Hay otros más abandonados, como por ejemplo el libro de los Cantares o el de Lamentaciones, o un que otro libro por allí de los profetas menores. Pero creo que no le hemos dado la importancia que merece a este libro de los Salmos. Y hoy tenemos la lección correspondiente al día martes 16 de enero, que titula Dios es el juez. Y antes de comenzar nuestro estudio, vamos a tener una corta oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmenso amor y misericordia nos has dado la vida, nos has regalado, oh Señor, la oportunidad de levantarnos a un nuevo día de vida y podernos acercar a ti. Nos podemos acercar a ti a través del estudio de tu palabra y a través de la oración. Y es todo por tu misericordia. Nos lo has permitido porque tú tienes misericordia de nosotros. Y para que este estudio sea realmente de beneficio para cada uno de nosotros, te suplicamos que el Espíritu Santo esté con nosotros en cada momento y en cada instante de este estudio. Que estés con cada uno de mis hermanos que está viendo el video y que tu Santo Espíritu le pueda guiar a cada uno hacia la verdad, hacia el mensaje que tú tienes para nosotros en este precioso día. Padre bueno, que sea Él también el que nos capacita para que nosotros podamos no solamente aprender y entender, sino también vivir lo que aprendemos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 75 dice de la siguiente manera: Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A éste humilla, a aquel enaltece. Porque el cáliz está lleno en la mano de Jehová, el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurará, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré las alabanzas del Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Dios, como el Rey soberano de toda la tierra, como el legislador de toda la tierra, es el que tiene poder para juzgar. Y esto es lo que presentan los salmos. El Salmo 99 y el Salmo 98 y el Salmo 97 nos presentan a Dios como el juez de toda la tierra. Él es el juez. Él es el que tiene el derecho y la capacidad de juzgar. Los impíos constantemente están amenazando este orden de justicia que Dios ha establecido. Dios es justo y sus juicios son justos y su justicia se revela a través de toda la historia del pueblo de Dios. Pero los impíos amenazan este orden justo que Dios ha establecido, que a veces no entendemos.
Y por eso los impíos a veces, al no comprender, porque no pueden ver las cosas desde la perspectiva que Dios la ve. El problema es que nosotros como seres humanos estamos muy limitados. Para Dios, el pasado, el presente y el futuro están todos condensados en un solo sitio. Para Él es tan presente y tan real el pasado como el presente y como el futuro. Por eso, ante sus ojos, los salvos, la redención, la segunda venida de Cristo es como si estuviesen ocurriendo ya. Por eso, el pasado es como si estuviese ocurriendo en este mismo momento. Para Él, pasado, presente y futuro convergen en un solo sitio. Por eso, cuando Jesús le hablaba a los saduceos en cuanto a su ignorancia de las Escrituras, Él les decía, es que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Por eso Dios dice, yo soy el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no dice, yo era el Dios de ellos, no, yo soy el Dios. Y como dice Jesús, Él no es Dios de muertos, es Dios de vivos, porque para Dios la resurrección de estos patriarcas que será en el futuro ya está, para Él están vivos, porque el futuro, el presente y el pasado están todos condensados en el mismo sitio. Nosotros no tenemos esa virtud, es solo y exclusivamente de Él. Solo Él puede tener esa capacidad de ver todo al mismo tiempo. Cuando Él dice en Apocalipsis, he aquí que vengo en breve, para Él en su percepción, porque a Él no lo afecta el tiempo, Él está más allá del tiempo. Y como todo converge en un mismo sitio, para Él realmente era realmente en breve, para Él. Y ese realmente era su deseo. Su deseo era poder estar con ellos en breve. Y para Él es en breve, para nosotros es a los que no nos es en breve. Entonces los impíos, al no comprender estas cosas, les parece que el trato que Dios ha tenido con la humanidad es injusto y amenazan el orden justo que Dios ha establecido. Pero Dios estableció este orden justo, precisamente para que nosotros podamos tener la oportunidad de vivir una vida de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su misericordia. Mis queridos hermanos, Dios juzgará a los impíos que amenazan el orden justo que Él ha establecido. Él juzgará al mundo y pondrá fin al dominio del mal. El Salmo 75 que acabamos de leer nos muestra varias imágenes que describen la destrucción irrevocable, una destrucción inevitable de los impíos. Esa destrucción es mostrada por el Salmo 75 y nos muestra la figura a través de la copa de vino, de una copa de vino que está llena del vino de la ira de Dios y lo representa como vino fermentado, lleno de mixtura. Así es como presenta este salmo la ira de Dios que recaerá sobre todos los impíos. Ahora, para nosotros entender esto, tenemos que saber que eso es lo que representa el vino, hablando proféticamente, porque esto es un salmo que habla de manera profética. El vino fermentado representa la ira de Dios, porque es el vino que representa el castigo de aquellos impíos y está representado en varios sitios. Por ejemplo, el Apocalipsis capítulo 14 versículo 10 dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Es decir, el vino representa el castigo. Es más, hay otro pasaje en Apocalipsis donde habla del castigo
a los impíos en el capítulo 14 cuando hace la vendimia de la tierra y vendimia las uvas y también recoge el trigo, dice que es pisado las uvas en el lagar de Dios y la sangre sube hasta el freno de los caballos. Es decir, el vino en sí representa el castigo de Dios en algunos contextos, porque los mismos símbolos pueden significar otras cosas en otro contexto. Por ejemplo, el vino en la copa de la ramera ya no representa la ira de Dios, representa la ira y las falsas doctrinas de la ramera. Ya no de Dios, sino de la ramera. Entonces, nos presenta a Dios vaciando su ira pura sobre los impíos para castigar su maldad, ya que no se arrepienten. Pero también nos muestra que Dios tiene un tiempo designado para ese juicio ejecutivo, ese juicio punitivo. Hay un tiempo para ese juicio. Ese juicio llegará al final de los tiempos, según nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 23 al 26, donde dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Es decir, hay un momento, en el calendario profético de Dios hay un momento específico donde se ejecutará la sentencia contra los impíos, y obviamente se ejecutará la sentencia en favor de los justos. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que funcionan estas cosas? Y los salmos nos tienen mucho que decir en cuanto al funcionamiento de la forma como Dios juzga. ¿Cómo es que Dios realiza el juicio? En primer lugar, Dios libera al pueblo de Dios de las garras de los impíos. Segundo, dictamina un juicio en favor, mejor dicho, revocando el juicio injusto que se hizo contra los justos. No sé si me entendieron ese juego de palabras. Por ejemplo, para que me entiendan, Juan Jos fue llevado ante los jueces de este mundo, ante el papado y ante el emperador. Y por ellos fue dictaminado un juicio de que era culpable y digno de muerte, de pena de muerte, y fue ejecutado en las llamas porque ellos juzgaron que debía morir. Pero Dios en el cielo realizará un juicio justo y revocará el juicio de los impíos que juzgaron a Juan Hus y lo quemaron vivo. Y Dios lo resucitará y le dará la vida eterna, ejecutando un juicio en favor de Juan Hus, porque ante Dios él era justo, y echará por tierra el juicio injusto de los impíos. Espero que se me haya entendido esa parte. En segundo lugar, los impíos que no se arrepientan, pues obviamente tendrán que ser destruidos para siempre. No estarán para siempre allí quemándose. Bueno, eso es otro tema. El caso es que los impíos dejarán de existir, serán destruidos para siempre. Esa es la segunda parte. Algunos salmos describen esto de una forma poética: la inutilidad de las armas humanas contra el poder del juez divino. Los seres humanos no tenemos cómo rebelarnos contra Dios y realmente salir victoriosos de esa rebelión. El Señor es también un Dios que perdona. Si tú te arrepientes y confiesas y con el poder del Espíritu Santo te apartas del pecado y de la maldad, Dios es un Dios que perdona, pero también es un Dios justo que castiga la maldad del que tercamente no se aparta de su pecado y no se arrepiente. El pueblo de Dios, no solo los impíos, el pueblo de Dios también será juzgado.
Y ustedes dirán, ¿por qué Dios va a juzgar a su pueblo? Pues se los voy a contestar con otras preguntas. Y estas preguntas, las respuestas a estas preguntas les va a decir por qué el pueblo de Dios también tiene que pasar por el juicio. Les pregunto, ¿en la iglesia existe el trigo y la cizaña? ¿Existen los verdaderos cristianos, siervos de Dios, y los falsos cristianos de Dios? En la parábola de la pesca, en la red que es la iglesia, ¿no vienen peces buenos y peces malos y tienen que ser separados? En la parábola del trigo y la cizaña, ¿no hay trigo y hay cizaña mezclados en la iglesia? Es decir, hay verdaderos y falsos cristianos dentro del pueblo de Dios. Y esa separación hay que hacerla. Esa separación de la que hablan estas parábolas no es otra cosa que el juicio. Y ese juicio debe comenzar por la casa de Dios, según lo que dice los libros de Deuteronomio 32:36 y 1 de Pedro 4:17. Dice, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y 1 de Pedro 4:17 que dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, el pueblo de Dios será el primero en ser juzgado. Y ustedes dirán, pero eso ¿realmente está en la Biblia? Pues sí, lo acabamos de leer, está en la Biblia, está en Deuteronomio y está en Primera de Pedro, y está en el libro de Pedro, en la carta de Pedro. Dice que el pueblo de Dios será juzgado primero. Y nos preguntaremos, pero ¿qué necesidad hay de que el pueblo de Dios sea juzgado primero? Porque Apocalipsis dice, he aquí que vengo pronto. Apocalipsis capítulo 22 dice, he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según lo que haya hecho, según sea su obra. Es decir, si Él ya viene con su galardón, Él no viene a juzgar a nadie. Él no viene aquí a la tierra a juzgar cuando venga en su segunda venida. Ya ha hecho el juicio, porque según Apocalipsis, Él viene ya con el galardón. No viene al juicio, viene a dar el galardón para aquellos que fueron encontrados justos. Por eso el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Los que rechazaron a Dios y decidieron estar por fuera y irse en contra de Dios, en rebelión contra Dios, pues no serán juzgados todavía. Primero, el juicio debe ser hecho en la casa de Dios porque ya el Señor viene con el galardón para los que resultan ser verdaderos adoradores de Dios. Y como se ha hecho la separación, las ovejas y los cabritos, esa es otra parábola, se separarán las ovejas de los cabritos. Cuando ya se han separado el trigo y la cizaña, los peces buenos y los peces malos, las ovejas de los cabritos, cuando se ha hecho la separación, entonces Jesús viene y da el galardón a sus ovejas, da el galardón al trigo, a los peces buenos. Y entonces se preguntarán, ¿y qué ocurre con los impíos? Pues Apocalipsis capítulo 20 nos habla del juicio en el cielo que le es dado a los justos durante el milenio. Durante el milenio se llevará a cabo el juicio a los injustos, a los impíos. Y se determinará el por qué se perdieron. Y muchos se preguntarán, ¿pero qué necesidad tiene Dios de hacer un juicio si Él lo sabe todo? Que es lo que acabo de decir hace un rato, que para Él el presente, el pasado y el futuro están todos en un solo sitio y Él todo lo sabe. Mis hermanos, es que el juicio, tanto el juicio antes de la segunda venida de Cristo como el juicio durante el milenio, no son en beneficio de Dios. Él lo sabe todo. El juicio investigador que se lleva a cabo antes de la segunda venida de Cristo y el juicio durante el milenio se hacen en favor de nosotros. Tanto de los
justos como de los injustos y como del universo entero, porque es el universo creado el que le tiene que quedar claro que Dios es justo en su juicio. Dios lo sabe todo. Eso es verdad. Así que el juicio no es en beneficio de Él ya lo sabe todo. Él ya sabe quién es bueno y quién es no, quién es sincero y quién no, quién es un verdadero cristiano y quién no, quién es pez bueno y quién es pez malo, quién es trigo y quién es cizaña, quién es oveja y quién es cabrito. Para Él eso está claro, Él lo sabe todo. El juicio es en beneficio de nosotros, de los seres creados del universo. Porque dice la palabra de Dios que al final tanto justos como injustos se postrarán delante de Dios y le dirán: justos y verdaderos son tus caminos. Así que el juicio es en beneficio del universo entero, para que se vea finalmente que Dios sí es justo en su trato con la humanidad, con los justos y con los impíos, con Satanás y con sus ángeles. Es en beneficio del universo creado, no en beneficio de Dios. Porque, a ver, yo les pongo un ejemplo. Todos sabemos que nos llevaremos sorpresas en el cielo. Quizás van a estar personas allí que nosotros hubiésemos dicho: uy, ¿qué hace esta persona aquí si era tan malo? Y quizás no veremos personas allí que nosotros decíamos: hombre, pero ¿cómo no está el hermano fulanito de tal que era tan bueno, tan buen misionero, un anciano de iglesia, tan ejemplar y no está aquí? Eso sonaría injusto, como una persona buena no está en el cielo y una persona mala sí, a nuestros ojos. Y entonces le preguntamos a Dios y le decimos: Señor, ¿por qué el hermano fulanito de tal que era tan bueno no está aquí? ¿Y por qué esta persona que era tan mala sí está aquí? Y entonces Dios nos responde: yo lo sé todo. ¿Les parece a ustedes que quedaríamos satisfechos todos los seres del universo con esa simple pregunta, con esa simple respuesta, simplemente yo lo sé todo? Precisamente de eso acusó Satanás a Dios, y todo este gran conflicto a través de la historia es precisamente acerca de eso. Satanás puso en entredicho la justicia de Dios en su forma como trataba a los seres inteligentes, perfectos y santos en el cielo, y a los seres creados que eran creados perfectos. Y lo trató de injusto, puso en entredicho su justicia. Entonces es la justicia de Dios la que tiene que quedar clara, no ante Dios, ante el universo. Y bueno, ya me alargué mucho con esta situación. Mis queridos hermanos, el libro de los Salmos nos da para hablar muchísimo acerca de muchos temas, pero Dios es un juez y es el juez justo de toda la tierra. Y yo te invito para que lleves tu caso ante el Dios Todopoderoso. ¿Te sientes culpable? ¿Sientes el peso del pecado? Lleva el caso ante Dios. Él te dará la solución. ¿Sientes que la vida no te ha tratado con justicia? Lleva tu caso ante el Señor. Cualquiera que sea tu caso, llévalo ante el Señor. Él es el Dios juez justo de toda la tierra. Mi querido hermano, mi querida hermana, los invito para que compartan este video, para que lo compartan con todas las personas que ustedes puedan compartirlo. Que se suscriban al canal si no se han suscrito al canal. Que se suscriban al canal y que nos dejen sus comentarios. Déjame tu comentario acerca de lo que trajo para ti la lección del día de hoy. ¿Qué has entendido? ¿Qué has comprendido? ¿Qué fue lo que más te llamó la lección del día de la atención de la lección del día de hoy? Mis queridos hermanos, solo me resta desearles un muy feliz día y que Dios les bendiga.